Bien. Entonces la idea es que hoy vamos a revisar lo concerniente a la introducción al procesamiento digital de señales. La idea es que revisemos inicialmente, bueno, el concepto de DSP y PDS, la estructura de un sistema de procesamiento digital de señales, y pues la idea es dar la introducción a lo que son señales y sus diversas clasificaciones. La idea es llegar hasta representación para que la próxima sesión de clase nos dediquemos a ver propiedades, señales fundamentales y su clasificación, ¿no? Bueno, digamos que cuando hablamos de procesamiento digital de señales, pues estamos hablando de la disciplina, ¿no? Entonces, digamos que en la literatura se habla de PDS o también se habla de TDS, ¿sí? Procesamiento digital de señales o tratamiento digital de señales. Digamos que el tratamiento digital de señales o el procesamiento digital de señales es la rama de la ingeniería electrónica, ¿sí? Que nos permite definir todo lo que son los fundamentos, los conceptos, teorías y algoritmos relacionados con el procesado de señales digitales, ¿no? Obviamente, pues partiendo de cada componente del procesamiento digital de señales, pues tenemos que hablar primero de señales, ¿no? Que las señales son funciones, ¿sí?, que nos permiten describir los fenómenos físicos de la naturaleza, ¿no? Y si hablamos de señales eléctricas, pues las señales eléctricas son las que son entregadas normalmente por sensores que convierten las variables físicas, bien sea niveles, temperaturas, posiciones, humedad, etcétera, cualquier variable física que varía en el tiempo y que se traduce a una variable eléctrica que puede ser una corriente, un voltaje, una potencia, también variando en el tiempo o variando en frecuencia, ¿sí? Digital porque el formato de las señales que se trabajan acá son de naturaleza discreta, o sea, son señales en tiempo discreto. Y esas señales están definidas en intervalos finitos de tiempo, como vamos a ver en la clasificación de las señales. Y el procesamiento pues corresponde a todas las formas de modificar o transformar esas señales, ¿sí? Bien sea para extraer información o bien sea para convertir ese formato de datos en otro formato. Entonces el procesamiento digital de señales pues básicamente busca en transformar o tratar señales que están en un formato digital, ¿sí? Y obviamente pues implica que el procesamiento se hace sobre una señal que ingresa a un sistema digital. O sea, el procesamiento se hace sobre una plataforma digital y en respuesta a esa transformación, pues se genera una nueva señal que también es de naturaleza digital. En la literatura también está otro término que es el DSP, que ya viene de la palabra Digital Signal Processor. Entonces, digamos que DSP, ya podemos decir en la literatura, pues es la plataforma de hardware especializada en desarrollar los algoritmos del procesamiento digital de señales. Entonces hay muchos dispositivos digitales o plataformas digitales, ¿no? Están los microcontroladores, los microprocesadores, las FPGA, los PLDs. Todos esos son dispositivos que de alguna manera procesan o tratan señales digitales, señales en formato discreto, señales digitales. Lo que pasa es que, por ejemplo, los microcontroladores, los microprocesadores, digamos que son equipos que están limitados por su arquitectura de hardware y digamos que los DSPs o los Digital Signal Processor, así como algunas FPGAs, han sido diseñados específicamente para facilitar la ejecución de algoritmos de procesamiento digital de señales, ya que trabajan en forma simultánea o paralela y adicionalmente poseen múltiples algo, ¿no? Digamos que los dispositivos DSPs tienen una unidad que es una MAC, que se llama una MAC, una unidad de multiplicación, acumulación y carga. Entonces, digamos que en un procesador convencional, digamos que el hecho de hacer una multiplicación requiere unos ciclos de reloj. El hecho de realizar una suma se necesita otros ciclos de reloj, y el hecho de cargar es el resultado de la multiplicación y la acumulación de datos en un registro equivale a un número de ciclos de reloj.
Entonces, por ejemplo, los procesadores digitales de señal tienen, en un solo ciclo de instrucción, realizan suma, acumulación y carga, ¿sí? ¿Y qué es la suma, acumulación y carga? Lo que vamos a ver a través del curso, ¿no? La gran mayoría de algoritmos de procesamiento digital de señales es una sumatoria en donde se multiplican unos coeficientes por ejemplo, una señal, ¿sí? Y esto es, por ejemplo, YD, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá es hacer un producto de dos funciones en tiempo discreto, puede ser una constante y una señal, y al realizar la suma de esos productos se guardan en un registro de salida, ¿no? Entonces, algo que vamos a ver en común en el curso es que lo que se va a realizar es suma de productos, ¿sí? Y esas son las famosas unidades MAC que tienen los procesadores digitales de señal, que facilitan la ejecución de esos algoritmos en un ciclo de reloj, mientras que en un procesador convencional como un microcontrolador, microprocesador, lo hacen en muchos ciclos de instrucción, ¿no? Bueno, obviamente este curso es de naturaleza teórico-práctica, pero se dedica exclusivamente a verificar los fundamentos del procesamiento digital de señales. Si quisiéramos profundizar en su implementación, pues se tendría que revisar otro curso que es el de procesadores digitales de señal, entonces se requeriría pues revisar todo lo que es la arquitectura, una arquitectura totalmente diferente a la de un microcontrolador o microprocesador típico, y adicionalmente ver las técnicas de programación de esos dispositivos, ¿no? Entonces en este curso nos vamos a dedicar a la teoría o a los conceptos fundamentales del procesamiento digital de señales para que ustedes los apliquen en las demás asignaturas. ¿Qué bases matemáticas se requieren para el tratamiento digital de señales o el procesamiento digital de señales? Lo que se requiere son las mismas bases matemáticas que se han revisado en señales y sistemas. Entonces, para poder modelar señales discretas, partimos del hecho de lo que es el modelado de señales continuas, ¿sí? Requerimos, entonces, obviamente, teniendo el concepto de modelado de señales continuas, conociendo sus propiedades, sus características, su clasificación, su representación, pues fácilmente vamos a revisar posteriormente lo que es la teoría de muestreo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder representar, modelar, ¿sí? Y describir las características de señales digitales o en tiempo discreto, ¿no? Obviamente, su modelado, pues, significa ya su representación matemática en el tiempo. De igual manera, pues, requerimos los conceptos de series y transformada de Fourier, que se ven en variable compleja y en señales y sistemas, porque a partir de ahí, pues, vamos a poder migrar fácilmente a lo que es la transformada discreta de Fourier, y después de la transformada discreta de Fourier, poder migrar al algoritmo de la FFT. De igual manera, pues es necesario conocer la transformada de Laplace, ¿sí? Ya que la transformada de Laplace nos va a permitir analizar los sistemas continuos, ¿no? Pero en este caso, utilizando la teoría de muestreo, utilizando la transformada de Laplace, llegamos a lo que es la transformada Z. Entonces, ¿qué es la famosa transformada discreta de Laplace? La transformada Z es la misma transformada discreta de Laplace que nos va a permitir analizar ya no sistemas continuos, sino sistemas discretos. Y obviamente, pues también tenemos que revisar algunas operaciones entre señales y sistemas, como la convolución, la correlación, operaciones aritméticas, operaciones lógicas, para finalmente verlos y aplicar en lo que son la síntesis de sistemas digitales, ¿no? Obviamente, una de las técnicas de síntesis de sistemas digitales, lo que veremos más adelante, son los sistemas IR o autorregresivos de media móvil, ¿sí? Esos sistemas, pues, parten de el diseño de sistemas analógicos como puede ser un filtro, y a partir del uso de tanto de la transformada de Fourier o a través del uso de la transformada Z, pues nos van a permitir diseñar sistemas digitales que son los filtros digitales, ¿sí? Igual manera, pues obviamente si nosotros conocemos la transformada discreta de Fourier, pues vamos a ver que a partir de la transformada discreta de Fourier, que tiene una componente real y una componente compleja, se puede la componente real extraer lo que se llama la transformada discreta del coseno, de la parte compleja se puede extraer la transformada discreta del seno, y hay otras transformaciones tiempo-frecuencia muy utilizadas en procesamiento de señales, específicamente por señales biomédicas, como es la transformada Weyl. ¿Listo? Bueno, digamos que aquí no me voy a demorar mucho.
digamos que las plataformas de hardware, que son los DSPs, pues son sistemas digitales que reciben señales ya en un formato digital, entregan señales en formato digital e internamente tienen los algoritmos para realizar todas las operaciones entre señales discretas, ¿no? Y esos algoritmos pues se programan normalmente en un lenguaje de bajo nivel como el assembler o de medio nivel como el C, ¿no? Aquí en esos algoritmos pues uno puede diseñar filtros, realizar convoluciones, correlaciones y transformaciones tiempo-frecuencias como la FFT. Bueno, aquí lo que les quiero, pues siempre muestro esto en el curso, es una comparación o una analogía entre lo que es un sistema de procesamiento analógico de señales y un sistema de procesamiento digital de señales. Obviamente llegando a una conclusión, ¿no? Llegar a una conclusión donde se puede decir que los sistemas analógicos de procesamiento no han sido desplazados, siempre van a ser necesarios e inclusive van a estar inmersos en los sistemas de procesamiento digital de señales. ¿Listo? Para hacer la comparación, vamos a hacerlo teniendo en cuenta una aplicación en común, ¿sí? ¿Cuál es el sistema analógico de procesamiento típico? Un filtro. Entonces aquí lo que vamos a observar acá es un filtro analógico. ¿Y esos filtros qué hacen? Pues discriminan frecuencia. Entonces esos filtros análogos pues tienen una señal de entrada, que muy posiblemente es una señal análoga de entrada que depende del tiempo, y a la salida pues entrega una señal filtrada, ¿no? Esta señal análoga, ¿de dónde viene? Muy posiblemente viene de medir alguna variable física, como un nivel, una temperatura, un flujo, ¿sí? Esas señales pasan a través de un sensor, ¿sí? Muy posiblemente, y también pasan a través de un acondicionamiento. Esta señal que observamos acá, pues va a permitir reproducir en forma proporcional la variable física primaria, ¿no? La temperatura o el nivel, ¿sí? Libre de ruido y bueno, y con su respectivo acondicionamiento. Y esa señal puede ser un voltaje o puede ser una corriente. Esa señal pues ingresa al filtro y el filtro lo que hace el filtro es limpiar de ciertas componentes de frecuencia de esa señal, ¿no? Entonces vamos a asumir que este es un filtro pasabajas. Entonces lo que hace este filtro es permitir el paso de bajas frecuencias y atenuar o eliminar las componentes de alta frecuencia. Entonces, si vemos la función en frecuencia del filtro, pues las bajas frecuencias las amplifica y las altas frecuencias las atenúa, ¿sí? Entonces, ese filtro tiene una frecuencia de corte, podemos decir que es una señal de 1 kHz, ¿sí? Digamos que ese es nuestro filtro. Cuando uno diseña filtros analógicos, usted lo viera en señales o en electrónicas, pues se obtiene una función de transferencia, donde hay un numerador y un denominador en términos de S. Y esa función de transferencia se sintetiza en un circuito analógico basado en amplificadores. Entonces, obviamente, si el filtro es, pues digamos que es un filtro de 5 etapas, entonces son 5 bloques de segundo orden interconectados de filtrado. ¿Listo? Entonces aquí estaría G1S, G2S, G3S, G4S, G5S, 10 etapas amplificadoras de segundo orden, ¿sí? Y esos amplificadores, pues obviamente, un circuito integrado puede tener un par de amplificadores operacionales, ¿sí? Y por cada amplificador operacional pueden haber 2 capacitores y 4 elementos resistivos, ¿no? Entonces, digamos que básicamente este es un filtro analógico, ¿no? Bien, desde el punto de vista digital, pues vamos a hacer la analogía con un filtro digital. Ese filtro digital va a cumplir el mismo fin del filtro analógico. Lo que pasa es que ya no va a recibir una señal de temperatura, ¿no? Puede ser porque podemos decir que una señal de audio.
una señal de audio, una señal de voz, ¿cierto? Esa señal de voz normalmente llega a través pues el micrófono es el que captura la señal de audio, ¿cierto? Y es traducida a una señal eléctrica, ¿sí? Y esa señal eléctrica, por ejemplo, una tarjeta de un DSP puede llegar a un elemento que se llama el códec de audio. El códec de audio, pues simplemente es el códec es un conversor análogo digital análogo para señales de audio. Entonces, este códec lo que hace es convertir esa señal análoga en una señal digital que ingresa al DSP, ¿cierto? Aquí, pues va a estar implementado el filtro, ¿no? Y obviamente la salida de ese procesamiento, pues pasa a través del códec como una señal a digital, pero se convierte en una señal analógica para salir y mostrarse como una señal de audio en un parlante, ¿sí? Entonces, el filtro digital que se busca implementar acá, que es lo que vamos a revisar en el curso al final, pues va a ser un filtro digital también de naturaleza pasabajas, con las mismas especificaciones en frecuencia, ¿cierto? Con frecuencia de corte de 1 kHz. Y lo que va a suceder acá es que ya vamos a llegar a un momento, pues aquí la función de transferencia ya no va a estar en términos del operador complejo de Laplace S, sino en términos del operador complejo Z, cuando veamos la transformada Z. Entonces, a diferencia del sistema de filtrado análogo, el filtrado digital, esta función de transferencia se sintetiza en un algoritmo. Es un código de programación que se almacena en el procesador digital de señales. Bueno, entonces vamos a ver los dos circuitos, los dos esquemas de procesamiento van a cumplir la misma función, filtrar un filtro pasado a unas especificaciones. Entonces la idea es, bueno, si se van a utilizar bajo las mismas características de operación, vamos a comparar teniendo en cuenta unos parámetros de comparación. Entonces vamos a comparar inicialmente el primer parámetro, que es la precisión, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un sistema analógico, ¿sí? Por ejemplo, nosotros seleccionamos un capacitor o un resistor, ¿sí? Esos resistores, esos capacitores tienen una tolerancia, y esa tolerancia de operación es su precisión. Entonces, podemos comprar cuando uno hace el diseño más bien del filtro analógico, normalmente asume los valores de los capacitores con valores comerciales, ¿no? Y los valores de las resistencias, pues obviamente los despeja, dependiendo de las frecuencias. Y esos valores de resistencia, pues tal vez no sean comerciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos da una resistencia, por ejemplo, de 817 ohmios, ¿cierto? Entonces, una resistencia de 817 ohmios, pues no es convencional, no es común, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Pues simplemente utiliza un trimmer, un resistor variable, un potenciómetro de 1K y lo ajusta a 817, ¿sí? Pero entonces, esos valores, digamos que tienen unas tolerancias de operación, del 1%, del 2%, ¿sí? O si tenemos resistencias de muy buena predicción, pues se podrían conseguir, pero el costo de los sistemas se elevaría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos diferentes componentes analógicos conectados entre sí, la tolerancia de operación o el margen de operación del sistema analógico es la suma de todas las tolerancias. O sea, la predicción es muy alta, la predicción es deficiente, por así decirlo. A más componentes con más tolerancias, pues la tolerancia es mayor. Es como si la suma de los errores se sumara, ¿sí? Un error es tan grande como la suma de los errores de los diferentes componentes. Entonces, obviamente, por eso un sistema analógico tiene una precisión del 1 al 10%. Obviamente, dependiendo de los componentes que tenga, ¿no? A más componentes, la predicción va a ser un porcentaje mayor. Cuando hablamos de un sistema de procesamiento digital, pues obviamente el sistema de procesamiento digital de señales se caracteriza porque tiene un formato numérico, ¿sí? Los datos se guardan en un formato numérico, normalmente se trabaja en punto fijo o punto flotante. Y entonces, ¿qué pasa con un procesador digital de señales donde se albergan los algoritmos de procesamiento digital de señales, donde se alberga el filtro? Pues vamos a tener, por ejemplo,
un dato desde 2 elevado a la menos 20, por ejemplo, hasta 2 elevado a la más 20. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a tener un rango de operación bastante grande y podemos representar valores, desde valores muy pequeñitos hasta valores muy grandes, ¿no? Entonces, digamos que la importancia de trabajar con los sistemas digitales es que como estos son números binarios, un 1 lógico siempre va a ser un 1 lógico y un 0 lógico siempre va a ser un 0 lógico, ¿sí? Entonces, la precisión, digamos, de un sistema de procesamiento digital de señales, pues es mucho más pequeña, es mucho mejor que la precisión de un sistema analógico de procesamiento digital de señales, ¿no? Entonces, aquí tenemos por ejemplo, un procesador digital que puede estar trabajando desde valores de 2 elevado a la menos 16 en formato numérico binario hasta 2 elevado a la más 24 en un formato numérico binario. O sea, podemos representar valores desde valores muy pequeñitos hasta valores muy grandes, ¿no? Vamos a hablar de los efectos espurios. Entonces, ¿qué son los efectos espurios? Los efectos espurios pueden ser como las perturbaciones o las variables que afectan el comportamiento del sistema, ¿sí? En este caso, son variables que pueden ser a mediano plazo, a corto plazo. Pero entonces, cuando trabajamos con sistemas analógicos, los sistemas analógicos son sensibles a variables como la temperatura, como la humedad, el envejecimiento y el ruido. Un caso muy típico, pues, es las resistencias, ¿no? La resistividad de las resistencias depende de quién, de la temperatura. Entonces, por ejemplo, si la tarjeta del filtro análogo se somete a cambios bruscos de temperatura, esos cambios bruscos de temperatura que van a afectar el valor de resistencia de los componentes de los resistores. Y eso implica que la operación del filtro o del sistema analógico va a variar. ¿Listo? Y obviamente, por ejemplo, envejecimiento. Entonces, por ejemplo, esos capacitores que son electrolíticos, se caracterizan, ustedes han tenido la oportunidad de destaparlos, son dos placas y sobre las placas hay un material enrollado así y sobre las placas hay un material dieléctrico húmedo, ¿cierto? Para lograr la capacitancia, ¿no? Son placas paralelas, enrolladas. Entonces, si se somete a temperatura, pues, y con el tiempo, ¿sí? Entonces, los componentes de esos capacitores van perdiendo humedad y obviamente las características eléctricas y obviamente los valores de capacitancia van a perder sus valores con respecto conforme pasa el tiempo, ¿sí? Si hay interferencias de ruido, pues también pueden afectar los componentes electrónicos. Si hay humedad, también puede afectar componentes electrónicos. Y obviamente, mientras más componentes haya, pues más se va a afectar el comportamiento nominal del filtro. Por esa razón, los sistemas de procesamiento analógico de señales se puede decir que son sistemas más sensibles a efectos espurios. ¿Por qué? Porque si hablamos del sistema digital, el sistema digital, pues el valor lógico de un 1 lógico y el 0 lógico no van a cambiar. La única limitación o aspecto espurio que va a tener un DSP es el truncamiento del redondeo. Y como podemos observar acá, pues hoy en día un procesador digital de señales puede trabajar desde valores muy pequeñitos hasta valores muy grandes y uno puede variar la ventana de conversión del dato mediante un escalamiento que los hace muy precisos, ¿no? Cosa diferente, por ejemplo, con un microcontrolador. Si hablamos de un microcontrolador que tenga 8 bits, puede representar un dato desde 0 hasta 255, ¿sí? Por ejemplo, para representar una señal de 0 a 5 voltios. Si quisiéramos representar 5.1 voltios, pues siempre se saturaría o habría redondeo a siempre a 255. O si queremos representar un valor negativo de voltaje, pues siempre se truncaría o se redondearía a 0 voltios, ¿no? A 0 binario, ¿no? Entonces, el caso de tener un procesador digital de señales que trae en punto fijo, punto flotante, asegura que podemos representar valores muy pequeñitos y valores muy grandes. Realmente la limitación en cuanto a efectos espurios es poco significativa en un sistema de procesamiento digital. Bien, en costo y tamaño. Entonces, aquí que podemos observar. Cuando tenemos un filtro analógico, ustedes se podrán dar cuenta, si queremos un filtro de buena calidad, ¿qué significa?
¿qué va a ser más selectivo? Entonces, si hablamos de bandas de las bandas de filtrado, ¿cierto? La banda de paso, aquí está la banda de atenuación, y entre banda de paso y banda de atenuación está la banda de transición. Entonces, un filtro es mucho más selectivo cuando la banda de transición es muy pequeñita, ¿sí? Casi ideal. Si la banda de transición en un filtro es pequeñita, quiere decir que es más selectivo. Y si es más selectivo, ¿qué significa? Que tiene muy buena calidad. Pero tiene una desventaja, que si se requiere un filtro de muy buena calidad, muy selectivo, una banda de transición muy pequeña, implica que el número de etapas se incrementa considerablemente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos un filtro pues simple, sencillo, que cumpla las especificaciones básicas, pues no hay problema en implementar un sistema analógico, ¿sí? De filtrado. Pero si el filtro queremos que sea muy selectivo, de muy buena calidad, muy posiblemente tendríamos filtros de 50 o 100 etapas. Entonces, imagínense, por cada etapa se requieren dos bloques, dos elementos, o un bloque de segundo orden, ¿cierto? Entonces, se necesitarían dos capacitores, dos resistores, la mitad de un circuito integrado. Y necesitamos 100 etapas, pues muy posiblemente necesitamos 50 circuitos integrados, 100 capacitores, 100 resistores. Entonces, ¿qué implica? Que si la complejidad del filtro es mayor, pues el tamaño del filtro analógico va a ser mayor. Y el hecho de que tengamos más componentes, pues implica que vamos a gastar más plata por cada componente. ¿Qué pasa con el sistema digital? Entonces, pues con el sistema digital solamente vamos a tener una misma estructura de hardware, ¿sí? Como es un filtro, independientemente del número de etapas que tenga, se va a guardar en un algoritmo. El hardware siempre va a ser el mismo, siempre se va a utilizar la misma pastilla del procesador digital de señales. Entonces aquí es importante establecer que, bueno, hay que tener un balance en la decisión. Si nosotros tenemos una aplicación de filtrado básico de 2, 3, 4, 5 etapas analógicas, pues obviamente lo más conveniente es un filtro analógico. Pero si tenemos un filtro muy selectivo, unas 50, 60, 100 etapas, ¿sí? Cuya complejidad es bastante elevada, pues en ese caso, pues un sistema de procesamiento digital de señales aplicaría, ¿no? Porque si tenemos un filtro sencillo de segundo orden, y si lo montamos sobre una plataforma DSP, pues implicaría que todo el poderío del DSP estaría desperdiciado. Es como si tuviéramos un huevo y tratáramos de romperlo con una aplanadora, ¿sí? Entonces implica que estábamos sobredimensionando la aplicación del procesador digital de señal, ¿sí? Pero en este caso, digamos que para aplicaciones donde la complejidad es pequeña, pues los filtros analógicos sirven, ¿sí? Los sistemas analógicos, pero ya cuando la complejidad es elevada, ahí es donde los sistemas digitales de procesamiento tienen el potencial, ¿sí? Entonces, porque cuando la complejidad es alta, los sistemas de procesamiento analógico de señal pueden tener un tamaño y un costo elevado, comparativamente con un costo relativamente bajo y medio, si la complejidad es elevada, con un sistema de procesamiento digital de señales. Bien, la confiabilidad, pues la confiabilidad es la suma de los aspectos que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué más confiable desde el punto de vista de una aplicación compleja? Pues digamos que dada la precisión y los efectos espurios, pues un sistema de procesamiento analógico de señal tiene una confiabilidad media, mientras que un sistema que tenga poca sensibilidad a efectos espurios y tenga muy buena resolución y buena precisión, pues tiene mayor confiabilidad. Entonces los sistemas digitales son más confiables desde el punto de vista de aplicaciones de elevada complejidad y costo computacional. Relación señal a ruido. Entonces, la señal a ruido, pues ustedes saben que es la relación, el ratio que hay entre la potencia de la señal y la potencia del ruido, ¿no? Pues cuando se transfiere información, cuando se procesa información, pues obviamente se debe garantizar que la potencia de la señal sea mayor que la potencia del ruido, que el ruido no vaya a opacar el contenido de información de la señal. Entonces, pues los sistemas de procesamiento analógico de señales tienen buena relación señal a ruido, ¿sí? Es decir, que atenúan el ruido entre menos 50 y menos 60 decibeles, ¿sí? O lo que es lo mismo, digamos que la potencia de la señal supera la señal de ruido en 50, 60 decibeles. Es bueno,
pero con sistemas de procesamiento digital de señales se pueden lograr valores que inclusive podrían ser ideales, ¿sí? Entonces, digamos que los sistemas digitales de procesamiento digital tienen mayor relación señal a ruido. Calibración. Entonces, ¿la calibración qué significa? Pues recuerden que cuando diseñan el filtro, entonces necesitamos esta resistencia, necesitamos colocarse el trimmer y bueno, ajustar los valores nominales del diseño, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos un filtro de 5 etapas, pues no hay problema. Digamos que uso ajuste de los 10 resistores que puede tener el filtro, ¿no? Pero si tenemos un filtro de 50, de 100 etapas, ¿qué significa la calibración? Pues el ajuste de cada uno de los elementos para que trabajen a lo que uno desee, ¿no? Entonces, obviamente, es mucho más engorroso, por así decirlo, realizar una calibración de un sistema analógico complejo que realizarlo en un sistema digital. Porque en el sistema digital, digamos que la calibración, pues no es que no es necesario, sino que como es un código, ¿cierto? Entonces un código, un parámetro del código puede ser un número, ¿cierto? El número 101, ¿cierto? Entonces lo que hay que cambiar o ajustar en esa línea de programación es cambiar el 101 por el 102. Pues el ajuste de un sistema de procesamiento digital de señal es cierta manera mucho más sencillo que un ajuste de un sistema analógico de procesamiento si es complejo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que podemos observar acá, con lo que es, bueno, adaptabilidad y calibración, ¿no? Entonces, la calibración ya vimos que en el caso de los sistemas analógicos es manual, digamos que en procesamiento digital de señales, pues es simplemente cambiar el código. Y podemos hablar de adaptabilidad y actualización en un solo concepto. ¿Sí? Entonces imagínense bueno, que tenemos nuestro filtro analógico que sabemos que es un filtro pasabajas y que trabaja a 1 kHz. Pero por situación de diseño, pues tenemos que cambiar la frecuencia de corte a 1.5 kHz. Muy posiblemente así el diseño nos va a dar un número de etapas muy similar, ¿sí? Podemos mantener los circuitos integrados amplificadores, podemos mantener los capacitores, pero ¿qué pasa? Las resistencias hay que cambiarlas, ¿eh? Entonces digamos que si el filtro es pequeño, pues el cambio de la resistencia no tiene un problema, pero si el filtro es grande, ¿qué pasa? El tamaño es grande, pues hay que cambiar bastantes situaciones del hardware, ¿no? ¿Qué pasa en el DSP? Pues en el DSP lo que sería necesario es agregar otras líneas de programación o cambiar los mismos parámetros de configuración del filtro. ¿Sí? Entonces es mucho más sencilla realizar la actualización y adaptación de condiciones de operación de un filtro digital que hacerlo en un filtro analógico. Un caso crítico es, no, queremos ahora un filtro pasaaltas con una frecuencia de 1 kHz. Entonces recuerden que los elementos pasivos de los filtros pasabajas son resistores en serie con capacitores en paralelo. Los filtros pasaaltas pasivos analógicos son los capacitores en serie y los resistores en paralelo. Entonces, obviamente, si queremos cambiar el tipo de filtro de un pasaaltas de un pasabajas a un pasaaltas, implicaría cambiar totalmente el hardware, ¿no? Cambiar totalmente el hardware. ¿Sí? Mientras que si tenemos el DSP o el sistema de procesamiento digital de señales, pues si teníamos un código para un filtro pasabajas, el hardware se mantiene, lo que hay que cambiar es el código, o es más fácil migrar cambiando el código, manteniendo el hardware para el sistema de procesamiento digital de señales. Entonces, en conclusión, pues la adaptabilidad de un sistema analógico es más compleja que un sistema de procesamiento digital. ¿Y por qué? Porque para hacer la actualización de la función del sistema analógico se requieren cambios de hardware, mientras que en el sistema digital se requerían cambios en el software. Adicionalmente, digamos que los sistemas de procesamiento digital, de analógico de señales, están limitados a procesar señales unidimensionales. ¿Listo? Los sistemas de procesamiento digital de señales pueden procesar señales, no solamente unidimensionales, sino migrar, gracias al poderío computacional,
pueden migrar a procesar señales de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, hasta n dimensiones, ¿no? Desde el punto de vista de algoritmos, pues vamos a ver, por ejemplo, la transformada de Fourier es una sumatoria, ¿no? Es una sumatoria unidimensional. Si queremos una transformada de Fourier discreta para una imagen que tiene 2 dimensiones, entonces simplemente es anidar 2 sumatorias, ¿cierto? Entonces, y esto se puede implementar en forma digital, ¿no? Y obviamente, el otro aspecto es el consumo de energía, ¿no? Entonces, en un sistema analógico, mientras más componentes se tengan, a más componentes haya, pues obviamente más consumo, más disipación de potencia, más consumo de energía, ¿no? Mientras que en un sistema de procesamiento digital de señales, la plataforma de hardware es única, ¿cierto? Y obviamente el consumo, independientemente del número de etapas, independientemente de la complejidad, va a ser el mismo en una pastilla de procesamiento digital de señales. Inclusive, pues gracias al desarrollo de las tecnologías, las tecnologías semiconductoras y la microelectrónica. Entonces, inicialmente uno tenía procesadores que podían trabajar a 5 voltios DC. Ya se migró a procesadores que trabajan a 3.3 voltios DC. Y hoy 3.3 voltios DC. Y hoy en día tenemos sistemas procesadores que trabajan a 1.2 voltios DC. O sea que el consumo de potencia de los sistemas de procesamiento digital de señales cada vez es más pequeño. Y eso es eficiencia energética, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿cuál de los sistemas de procesamiento es mejor, el analógico o el digital? No se puede decir nada de eso. Lo que pasa es que el procesamiento analógico de señales sigue vigente cuando las aplicaciones son de baja complejidad, ¿sí? Y vamos a ver que los sistemas de procesamiento analógico de señales se utilizan en los sistemas de procesamiento digital de señales. Y los sistemas de procesamiento digital de señales son muy importantes, son válidos, tienen un potencial bastante significativo cuando la complejidad de la aplicación es supremamente elevada, ¿sí? Y obviamente, pues, cuando eso se debe a la capacidad de cómputo o de cálculo que tienen los sistemas digitales, las plataformas digitales, ¿no? Bueno. ¿Cuáles son las partes o las componentes de un sistema de procesamiento digital de señales? Entonces, un sistema de procesamiento digital de señales tiene 3 partes inicialmente, esenciales, ¿no? Lo que nosotros sabemos es que las variables físicas son continuas, ¿no? Las temperaturas, los niveles, los flujos, las presiones, etc. Esas señales pasan a través de un sistema analógico de procesamiento. O sea, acá hay un sistema analógico de procesamiento que puede ser la amplificación, el filtrado, el aislamiento, el cambio de escala, ¿sí? Y esas señales se acondicionan para que lleguen a la entrada de un sistema de procesamiento digital de señales. Aquí llega una señal analógica que depende del tiempo y es proporcional a las variables físicas que se está transduciendo. Entonces, el primer bloquecito que se tiene en un sistema de procesamiento digital de señales es un conversor análogo digital. Entonces, un conversor análogo digital es un sistema que hace el muestreo, ¿no? Que convierte esta señal que está en un formato continuo y lo convierte a una señal en un formato discreto, ¿sí? Un formato discreto, ya vamos a ver estas señales en detalle, ¿sí? Este es un formato, es una señal digital ideal, ¿cierto? Entonces son unos impulsitos ahí y cada impulsito tiene asociado un valor binario, ¿no? O sea, cada señal está separada un periodo de muestreo, ¿sí? Entonces cada periodo de muestreo se va capturando la señal, se va guardando acá en un registro y se va procesando. Entonces esa información llega al procesador digital de señales. Entonces el primer elemento es el conversor análogo digital, ¿sí? Y el conversor análogo digital pasa a una plataforma de procesamiento que puede ser un microcontrolador, un microprocesador, un DSP, una FPGA, un PLD, un dispositivo lógico programable, ¿sí? Que recibe señales digitales y las procesa, ¿sí? ¿Qué puede hacérsele a esta señal? Pues simplemente amplificarla, atenuarla, hacerle una operación lógica, multiplicarla o transformarla del tiempo a la frecuencia, ¿sí? Lo importa, si queremos algo más complejo, pues acá va a estar el filtro paso abajo,
pero es un algoritmo sintetizado. Como resultado del procesamiento de esta señal de entrada, que podemos decir que es la señal de entrada XDN, pues se obtiene una señal a la salida procesada que también va a ser digital. Y esa señal digital muy posiblemente se requiere entregar el medio en un formato analógico. Entonces aquí es donde está el conversor digital analógico, el DAC o DAC, sí, conversor digital análogo o DAC o CDA. Entonces lo que hace este filtro, lo que hace este conversor digital analógico, ¿sí? Inicialmente, pues lo que hace es cuantizar. O sea, eso tiene aquí otro circuito de muestreo y retención. Y lo que hace es esa señal cuantizar. ¿Sí? Y el hecho de que sea cuantizada, como vamos a ver más adelante, pues es una señal continua. Y si después se le coloca un filtro, o sea, por ejemplo, un resistor y un capacitor, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es una señal suavizada, ¿no? Filtro pasa abajo y esa señal se suaviza, ¿no? Entonces lo que pasa es que acá inicialmente teníamos una señal, un estímulo analógico a la entrada y entregamos un circuito, una señal analógica de respuesta a la salida. Y los bloques del sistema, ¿cuáles son? El conversor análogo digital, el conversor digital análogo y el procesador digital de señal o plataforma de hardware que realiza el procesamiento digital de señales. Entonces, estos son los tres elementos que tiene un sistema de procesamiento digital de señales. Básico. Eso es lo que se tenía inicialmente y lo que normalmente uno hacía en un sistema de adquisición de señales. Hoy en día, la tecnología pues ha evolucionado bastante, no solamente en la plataforma de procesamiento, sino en las entradas. Entonces, hoy en día los sistemas de procesamiento digital de señales han evolucionado no solamente a recibir entradas análogas, ¿sí? para alimentar los conversores análogo digital, de conversores analógicos digitales, sino que también han evolucionado para recibir entradas especializadas de sensores. Entonces, por ejemplo, en los motores eléctricos DC o AC, pues ya ahí se acoplan a los ejes de rotación, se acoplan acá los famosos encoders, ¿no? Al eje de los motores. Entonces hay encoders que entregan valores de posición, de velocidad de los motores y son simplemente pulsos, ¿no? Entonces ya los DSPs pues son pulsos que varían entre 1 y 0 y dependiendo del tiempo en el cual se provoquen, pues se puede escalizar la velocidad y la posición del motor. Entonces ya los DSPs pueden recibir señales de los encoders. O muy posiblemente, y hay sensores que son sensores no solamente analógicos, sino digitales, que entregan señales en formatos de seriales de comunicación. Buscan controlar network utilizada en automóviles, en automatización, el control SPI o ISP, el protocolo SSI, el protocolo I²C, el protocolo USAR, UART, todos los protocolos que ustedes ven en microcontroladores, pues hay ya sensores que reciben, ya son digitales y entregan las señales de las variables físicas proporcionales, ¿no? El caso típico, por ejemplo, son los acelerómetros, ¿no? Ya hay acelerómetros digitales, ¿no? O hay lo que se llaman las unidades de medición inercial. Unidades de medición inercial. Unidades de medición inercial son las IMU, unidades de medición inercial. Entonces, como estos se entregan posición, velocidad en 3 ejes, bueno, en protocolos de comunicación serial, y entonces los DSPs ya pueden recibir no solamente señales analógicas, sino señales discretas por algunos protocolos de comunicación universales. De igual manera, pues también los procesadores, los sistemas de procesamiento digital de señales han avanzado supremamente en las salidas. Entonces ya, por ejemplo, tenemos salidas digitales estándar, los puertos digitales, por así decirlo. Pero también, por ejemplo, ya hay señales que entregan señales PWM o modulación por ancho de pulso para control de sistemas de potencia, para control de motores, que son también datos digitales, solamente que varían el ancho de pulso o ciclo de trabajo dependiendo del procesamiento, ¿sí? Entonces, para alimentar motores, para alimentar sistemas electrónicos de potencia. Y así como hay sensores que trabajan con protocolos de comunicación serial específicos, también hay actuadores que trabajan con protocolos de comunicación específicos. Entonces, ya pueden haber actuadores que trabajan con el bus CAN, con el bus I²C, con el bus ART, con el bus SPI, ¿sí? Entonces,
ya no solamente los sistemas de procesamiento digital de señales se limitan a recibir señales analógicas y entregar señales analógicas, sino que también pueden recibir señales digitales de entrada y entregar señales digitales para actuadores que son discretos. Y obviamente, pues, donde también se ha evolucionado en los sistemas de procesamiento digital de señales es en los algoritmos. Entonces, anteriormente se tenía que construir el algoritmo de la FFT. Ahora ya está el comando de la FFT y se realiza la transformación tiempo-frecuencia. Anteriormente se tenía que realizar la correlación manual, ¿sí? Mediante sumas de productos. Ahora no, entonces ahora ya está el comando XCore o está el comando COM de convolución. O ahí está el comando filter, entonces en filter uno simplemente le dice, quiero un filtro pasabajos, con tal frecuencia de corte, con tal periodo muestreo, y entonces fácilmente los procesadores digitales de señales se pueden programar para realizar algoritmos complejos porque ya están personalizados para eso, ¿sí? Entonces, en forma general, lo que es un sistema de procesamiento digital de señales y cómo a partir de 3 elementos básicos, el CAD, el procesador y el CDA, han evolucionado gracias a la tecnología actual, ¿no? Bueno, ahora vamos a revisar lo que es las señales, ¿no? y sus clasificación. Digamos que ¿qué es una señal? Pues una señal pues, puede ser una señal abstracta, puede ser una señal atmosférica, puede ser una señal ambiental, etcétera, ¿sí? Pero aquí nos vamos a enfocar a señales eléctricas. Entonces, las señales eléctricas normalmente provienen del mundo analógico, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos una variable física que se quiere medir. Entonces, por ejemplo, la posición de un robot, ¿sí? Entonces, la posición de un manipulador, ¿sí? Un manipulador robótico. Entonces, obviamente, se utiliza un sensor y ese sensor nos dice, está midiendo posición, pero a partir de una señal eléctrica nos entrega el valor de esa posición, ¿no? Esa variable eléctrica es traducida a través de un sensor y la señal eléctrica entregada pues, puede ser un voltaje, una corriente, una potencia o una frecuencia, ¿sí? Lo importante es que esa señal proviene de un mundo analógico y proporcional. Y la señal lo que nos muestra es el comportamiento de esa variable que se está midiendo conforme evoluciona en una variable independiente, que normalmente es el tiempo o la frecuencia. Entonces, ver cómo es el comportamiento de la variable física conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, las señales pues, a partir de que nos permiten establecer cómo es el comportamiento en el tiempo o en la frecuencia de una variable física, lo que nos está mostrando es información del fenómeno, ¿sí? Entonces, las señales dan información de los fenómenos. Ahora, las señales, ¿cómo se pueden clasificar? Entonces, vamos a empezar a ver, pues, las diferentes clasificaciones. La primera, pues, es las señales determinísticas. Las señales determinísticas, ¿cuáles son? Las que se pueden representar mediante un modelo matemático. Entonces, por ejemplo, tenemos la función f de t igual a seno de omega t, que es una señal determinística, tiene una forma seno, tiene una amplitud, tiene una frecuencia, y si la representamos en el tiempo, pues, digamos a la señal seno con amplitud, ¿sí? Entonces, como se puede representar mediante una función matemática. Si nosotros conocemos el parámetro A y el parámetro B, ¿sí? Pues fácilmente, si nosotros conocemos el tiempo, entonces, por ejemplo, cuando el tiempo es 0, ¿sí? Pues nosotros sabemos que esa señal vale 0, ¿sí? Si el tiempo es, bueno, un tiempo arbitrario t sub 0, pues muy posiblemente t sub 0 vamos a saber cuál es su valor como tal, ¿no? Entonces, el hecho de que sea determinístico significa que como se puede representar mediante un modelo matemático, entonces nosotros podemos saber en cualquier instante de tiempo cuál es el valor de esa señal. Eso significa que sea determinístico. En el curso podemos trabajar con señales determinísticas, o sea, señales que se pueden representar matemáticamente, y como se pueden representar matemáticamente, a través de una función, a través de una tabla, a través de los valores o algo similar, entonces podemos establecer cómo es el comportamiento de esa señal,
Las otras señales que normalmente se analizan, pero que se ven, por ejemplo, ya en cursos más especializados o en posgrado o o en, o en, o en electivas, por así decirlo, donde se requiere, son las señales aleatorias o probabilísticas. ¿Por qué se llaman así? Pues porque su comportamiento no se puede predecir de alguna manera porque su función matemática, bien sea porque no se puede representar en forma matemática, en forma explícita, ¿sí? O sea, no se tiene una función matemática que la represente, o bien sea porque se puede representar mediante una representación matemática, pero uno de sus parámetros tiene un comportamiento aleatorio. Entonces, por ejemplo, podemos decir que tenemos la misma señal f de t igual a por seno de omega t. Pero ¿qué pasa? El valor de a tiene una función de densidad de probabilidad tipo gaussiano que varía entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, a pesar de que, por ejemplo, omega es constante, ¿sí? El parámetro a es variable y tiene una variación probabilística entre 0 y 1. Entonces, como tiene una variación probabilística, va a tomar valores entre 0 y 1 en forma aleatoria y obviamente el valor de esa función en cualquier intervalo de tiempo no, no se va, no es conocido. Entonces, en el curso vamos a trabajar con señales determinísticas y las probabilísticas pues se dejan para cursos posteriores o posgrado. Bueno, otra forma de clasificar las señales son la clasificación dependiendo de su naturaleza. Entonces, las señales se clasifican en dos grupos, las señales en tiempo continuo y las señales en tiempo discreto. Las señales continuas o en tiempo continuo, ¿por qué se caracterizan? Como su nombre lo indica, las señales en tiempo continuo se caracterizan porque para cada valor de tiempo, en el tiempo, va a tener un determinado valor en amplitud, ¿sí? Entonces, por eso son continuos en el tiempo. La señal está definida en cada instante de tiempo, ¿sí? Entonces, eso significa que se da una señal continua. En cada instante de tiempo tiene un respectivo valor de amplitud. Está definida para todo t, ¿sí? O para todo f. Estas dos señales son continuas en el tiempo porque para cada valor en el tiempo tiene un determinado valor en amplitud, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se clasifican las señales en tiempo continuo? En tiempo continuo se clasifican en señales analógicas y en señales cuantizadas. Entonces, las señales analógicas, ¿cuáles son? Las señales analógicas o análogas son aquellas que son continuas en todo el sentido de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que deben ser continuas en el tiempo y adicionalmente son continuas en amplitud, ¿sí? Entonces, en el tiempo, para cada valor del tiempo, tienen un determinado valor de amplitud. Y digamos que la variación en amplitud es continua también, ¿sí observan? La variación en amplitud es continua también. Entonces, es una señal analógica análoga porque es continua en el tiempo y continua en amplitud. ¿Cuáles son las señales analógicas? Pues las que normalmente vemos entregan los sensores analógicos, por ejemplo, la señal que viene de la red, la señal que viene de una fuente de alimentación, son señales continuas en el tiempo. Ahora, ¿cuáles son las señales cuantizadas, continuas cuantizadas? Las continuas cuantizadas, como ya lo vimos anteriormente, son las que salen de los conversores digitales analógicos, ¿no? Aquí tenemos una señal discreta, está el conversor digital analógico, y lo que hace utiliza un circuito que se llama un sample and hold o circuito de muestreo y retención, y lo que hace es retener la señal, ¿sí? Retenerla en un tiempo intermedio. Entonces esta señal es una señal cuantizada. Obviamente esa señal es continua en el tiempo porque está definida, tiene un valor de amplitud para cada valor en t. Pero ¿qué pasa con los conversores digitales analógicos y los conversores analógicos digitales que tienen una resolución?
Entonces, por ejemplo, si es un conversor analógico de 3 bits, ¿qué significa? Que tiene 2 a la 3 niveles de cuantización, 8 niveles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa señal cuantizada va a tener 8 niveles de cuantización, ¿no? Entonces, con 3 bits podemos representar desde el dato 000 hasta el 111. Y la información va a estar representada en 3 bits, pues en 8 niveles de cuantización. Eso implica que la señal, por ejemplo, aquí es, digamos que aquí es 000, aquí es 001, aquí es 010, aquí es 011. Sí, cada nivel es un valor de cuantización. 100, ¿sí? 101 y 111. Entonces podemos decir que es una señal cuantizada, pero es continua en el tiempo, pero está definida en valores finitos de amplitud, ¿sí? O valores fijos de magnitud. Entonces las señales continuas cuantizadas y las señales analógicas tienen en común que son señales en tiempo continuo. ¿Esas señales vamos a manipular? Sí, porque necesariamente en el curso de procesamiento digital de señales se van a tener señales analógicas. Bueno, recordando nomenclatura, las señales en el dominio del tiempo continuo, si la variable independiente es en el tiempo, pues las señales se representan con letras minúsculas, ¿no? Y con corchetes circulares. Pero si estamos hablando de la frecuencia, ¿sí? Las señales continuas en frecuencia se denotan con letras mayúsculas y bueno, depende normalmente de la frecuencia con corchetes circulares, ¿sí? Bueno, tenemos las señales en tiempo discreto. Entonces las señales en tiempo discreto, ¿qué tienen en común? Las señales en tiempo discreto se caracterizan porque están definidas en intervalos finitos de tiempo. ¿Cómo se obtiene una señal en tiempo discreto? Bueno, eso lo va a ver en la primera guía de laboratorio. Entonces, la operación de muestreo es tener una señal analógica, ¿sí? Una señal continua, y se multiplica por un tren de pulsos espaciado periodo de muestreo. Entonces, lo que se tiene acá es la señal muestreada, por así decirlo, ¿sí? Señal muestreada, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Digamos que este sería el envolvente de la señal continua, ¿sí? Y esa señal se multiplica por un tren de pulsos, ¿sí? De amplitud unitaria, ¿sí? De amplitud unitaria, ¿sí? Y al multiplicar esa señal por un tren de pulsos que tiene 1, 0, lo que se obtiene es la señal muestreada. Y lo que va a suceder es que la señal muestreada pues va a pasar simplemente cuando el tren de pulsos es 1, ¿no? Cuando el tren de pulsos es 1, pasa la señal, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa señal está definida en los intervalos de tiempo en los cuales el tren de pulsos vale 1. Y no está definida en los intervalos de tiempo donde el tren de pulsos vale 0. O sea, no es que la señal valga 0 en ciertos intervalos de tiempo, no. Lo que significa ahí es que la señal no está definida, ¿sí? Eso significa. No es que valga 0, sino que no está definida. Entonces, como la señal en este caso, la señal analógica multiplicada por un tren de pulsos está definida en intervalos finitos de tiempo, esa es una señal discreta en el tiempo o del tiempo discreto. Y ese tipo de señales se conoce como la señal muestreada. La señal muestreada, ¿sí? Está definida en intervalos de tiempo finitos. ¿Y por qué se caracteriza una señal muestreada? Que en amplitud su variación es suave. ¿Se observan acá? Esas variaciones en amplitud son suaves. Entonces, quiere decir que es discreta en el tiempo, o sea, en la variable independiente, que es el tiempo, y es continua en la magnitud o en la amplitud, ¿sí? En la amplitud de la magnitud. Ahora, ese es un tipo de señal en tiempo discreto, la señal muestrera. Discreta en el tiempo y continua en amplitud. Ahora, ¿cómo se llama una señal digital? Una señal digital es una señal en tiempo discreto en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque a diferencia de la señal muestreada,
si tenemos una señal continua, que es esta verdecita, y se multiplica por ya no un tren de pulsos, sino por un tren de impulsos, ¿sí? Los impulsos de amplitud 1, ¿cierto? El ancho de pulso de un tren de impulso, a diferencia del ancho de pulso de un tren de pulsos, es que tiende a ser 0. Entonces, obviamente, cuando multiplicamos esa señal analógica verde por un tren de impulsos, ¿qué vamos a tener? Pues valores en intervalos finitos de tiempo con anchos de pulsos que tienden a 0. ¿Sí? Que tienden a 0. Entonces, esa es una señal digital en todo el sentido de la palabra. ¿Y esa señal digital dónde se encuentra? Lo que saca el conversor análogo digital. El conversor análogo digital recibe una señal analógica y aquí ya la entrega en forma discreta, ¿sí? Una señal digital. Esta sería la señal digital. Bueno, y obviamente va a estar definida en intervalos finitos de tiempo. Ahora, hablando de la nomenclatura, observen la diferencia entre la definición matemática de una señal continua y una señal discreta. La señal discreta, en el tiempo, está en minúscula, ¿sí? Y ya no se utilizan corchetes circulares, sino corchetes rectangulares para diferenciar. Y el tiempo ya no es el tiempo t que vemos acá, que normalmente está en segundos, sino va a ser n. N, o en los textos también, la llaman n veces el periodo muestreo. Lo importante es que n es un valor que pertenece a los enteros, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, n puede ser 0, aquí n puede valer 1, aquí n vale 2, ¿sí? Lo mismo acá, n vale 0, n vale 1, n vale 2. Entonces, n es el tiempo, es la variable independiente en tiempo discreto, ¿sí? Y es un número entero, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y ese n ya no sea en segundos, sino se define como número de muestras, ¿listo? Número de muestras, número de muestras. Entonces, pues más adelante lo vamos a ver. Las señales periódicas continuas, el periodo se da en términos de ¿qué? Pues de segundos, ¿no? Esta señal tiene 5 segundos de periodo. Cuando hablamos de señales discretas, el periodo ya no se da en segundos, el periodo se da en número de muestras. Entonces uno dice, esta señal tiene un periodo de 5 muestras, ¿sí? Obviamente esas 5 muestras espaciadas un determinado periodo de muestreo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una señal muestreada y una señal? Bueno, la señal muestreada es que es discreta en el tiempo y continua en amplitud. ¿Qué pasa con la señal digital? Entonces, lo mismo que vimos con el conversor digital análogo. Los CAD también tienen una resolución. Si es un 3 bits, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a tener un niveles de cuantización de 2 a la 3, o sea, 8. Entonces, lo mismo, esta señal va a tener un dato que va a variar desde 111 hasta 000. Entonces, esta señal es discreta en el tiempo y adicionalmente es discreta en la amplitud. Entonces, así como una señal analógica es continua en el tiempo y continua en la amplitud, en todo el sentido de la palabra es una señal continua, ¿cierto? Esta sería una señal discreta en todo el sentido de la palabra porque es discreta en el tiempo y está definida en intervalos finitos de amplitud. O sea, discreta en el tiempo y discreta en amplitud. Y esas son las señales que ideales, digamos que esta representación del tren de impulso es una señal ideal, ¿no? Pero ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que cada impulsito equivale a un valor numérico, ¿listo? Y ese valor numérico es un valor binario, ¿sí? Es un dato binario que depende, pues va a tener un tamaño dependiendo de los niveles de cuantización o de los bits que tenga el conversor análogo digital. Bueno, entonces aquí en esta diapositiva lo que pues observamos es ya una aplicación real de un sistema de procesamiento digital de señales que puede ser el equivalente a la tarjeta de audio de un computador cualquiera, ¿no? Entonces una tarjeta de audio pues tiene un micrófono, ¿cierto? Ese micrófono es el sensor de entrada. Ese micrófono pues recibe una variable física que es el sonido, ¿cierto? Y esa señal pues que es analógica muy posiblemente de muy pequeña amplitud,
¿cierto? Pasa a través de un amplificador, pasa a través de un filtro para eliminar ruido y digamos que se amplifica. ¿Sí? Entonces esta es la señal XDT, ¿cierto? Ya acondicionada, inclusive con on-offset, porque digamos que acá ya va a ingresar a la tarjeta de sonido y acá va a entrar el códec de audio, ¿no? Entonces aquí lo que observamos es que esto es procesamiento analógico de señales que siempre va a estar implícito en los sistemas de procesamiento digital de señales. Aquí se acondiciona la señal, ¿sí? Para que esté entre 0 y, por ejemplo, 3.3 voltios. Y esa señal muy posiblemente varía entre menos 2 y 2 voltios, ¿no? O menos 20 milivoltios y 20 milivoltios. Entonces, se amplificó y se le dio el offset para que trabajara entre 3.3 voltios, entre 0 y 3.3 voltios. Aquí llega pues a la entrada analógica del código de la tarjeta de sonido. Aquí muy importante, todos los elementos del sistema de procesamiento digital de señales llevan un ritmo de trabajo, que es el que se conoce como periodo muestreo o TSUS en inglés. TSUS en los textos, sample time, o si lo queremos llamar en español, tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo o sample time lo que hace es definir el ritmo de trabajo en el procesamiento de muestra a muestra, ¿no? Y todo el sistema de procesamiento digital de señales tiene que estar sincronizado. Tiene que estar sincronizado, tiene que llevar un mismo de trabajo, ¿no? Bueno, más adelante, pues al final del curso van a ver que hay sistemas de tasa de muestreo fija, o sea, un solo ritmo de trabajo, pero también pueden haber sistemas que trabajen a periodos de muestreo variable, ¿no? Tasa múltiple se llama. Pero en general los sistemas trabajan a un periodo de muestreo fijo, ¿no? Obviamente el inverso del periodo de muestreo, ¿qué es? Pues la frecuencia de muestreo, ¿no? Entonces, ya cuando veremos la teoría de muestreo, vamos a ver que el periodo de muestreo es inversamente proporcional a la frecuencia de muestreo. Y las dos variables están relacionadas, ¿no? Entonces, pues aquí obviamente cuando llega la señal analógica ya condicionada del sensor, pasa a través del conversor analógico digital. ¿Y qué pasa? Pues es una señal digital. De X de T, pues se convirtió a X de N, ¿sí? Aquí el procesador digital de señales, entonces es donde está el filtro pasabajas, por ejemplo. Entonces es un algoritmo, un programa que procesa esa señal y entrega la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Pues la señal de salida YDN. O sea que YDN es la transformación que hizo el sistema digital al estímulo XDN, ¿no? Entonces aquí lo estamos transformando. Entonces aquí tenemos la respuesta, ¿no? La respuesta del sistema digital. Esa señal es digital, entonces pasa a través del conversor digital análogo. ¿Y qué pasa? Pues aquí lo que sale a través del conversor digital análogo, pues una señal cuantizada, ¿no? Una señal cuantizada que ya es continua, ¿no? Es continua, ¿sí? Y después pasa a través de un filtro, y esa señal, pues a pasar del filtro, pues lo que se hace es, por ejemplo, suavizarla, ¿no? Suavizarla. Y después de suavizarla, entonces ya pasa al transductor de salida, que sería el parlante, y pues escucha la señal de audio. Y nuevamente, pues aquí tenemos implícito en un sistema de procesamiento digital de señales, pues un sistema analógico de procesamiento de señales. Entonces, eso sería una aplicación típica de un sistema de procesamiento digital de señales a un caso particular cotidiano, pero puede aplicar a cualquier tipo de sistema, ¿no? Puede ser un sistema biomédico, entonces ya tenemos, por ejemplo, el electromiógrafo o el electrocardiógrafo, ¿sí? Entonces lo mismo, hay un sensor, es una señal analógica, se amplifica, se filtra, se convierte en digital, pasa a un procesador digital de señales, el procesador digital de señales, ¿qué hace? Pues hace una transformación tiempo-frecuencia y muestra la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿sí? Y si se quiere visualizar, entonces, la saca en forma analógica, o si no, si quiere en forma analógica, se puede sacar a través de un display. Ya el dato numérico, mira, estas son las pulsaciones, o esta es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, cualquier sistema de procesamiento digital de señales tiene esta estructura, ¿sí? Esta estructura aplica a cualquier sistema de procesamiento digital de señales. Bueno, ya para finalizar, y la próxima sesión de clase, para poder revisar la representación de las señales discretas y arrancar con eso, entonces vamos a ver otras formas de clasificación, ¿no? Entonces, las señales también se clasifican dependiendo del número de dimensiones, ¿sí?
Entonces, hay señales de una dimensión, de 2 dimensiones, 3 dimensiones, n dimensiones. Entonces, ¿cuáles son las señales de una dimensión? Pues las que tienen una sola variable independiente. Entonces, son las funciones que nosotros vamos a trabajar en el curso. Entonces, una función f de t, ¿no? Igual a 3t más 2. Pues una señal que tiene un comportamiento como una recta, ¿no? Una rampa. Entonces, tiene una sola variable independiente, es una señal unidimensional. Pero, pues obviamente las señales se pueden clasificar también en señales bidimensionales. Las señales bidimensionales, ¿cuáles son? Las imágenes. Entonces, imagínense una imagen donde aquí están unas filas y unas columnas. Entonces, digamos que aquí las columnas son X, perdón, Y, y las filas son X, ¿no? Y pues obviamente esto es una grilla discreta. Y cada píxel, por así decirlo, cada puntico, ¿sí? Pues va a tener una función que depende de la fila y depende de la columna. Entonces, ¿qué significa? Que tiene 2 variables independientes, por eso es una señal bidimensional. Cuando tenemos una señal unidimensional, hay una sola variable independiente, ¿no? Puede ser el tiempo, puede ser la frecuencia. Y digamos que el valor de amplitud de una señal en caso eléctrico, pues es un voltaje, es una corriente, ¿no? Asociado a esa señal. En este caso, pues, cuando se habla de imágenes, pues tenemos 2 coordenadas que son más que todo espaciales, ¿no? Y dependiendo de la posición de X y Y, esa función que depende de la posición del fila y columna, se le asocia un valor de luminosidad o intensidad de luz. Si hablamos, por ejemplo, de imágenes en escala de grises, podemos tener valores, a cada píxel se puede asociar un valor entre 0 y 255, donde 0 es el blanco y 255 es el negro. Y si un píxel, por ejemplo, acá se le asocia el valor de 128, pues quiere decir que es gris, ¿no? Entonces, hay señales unidimensional, 2 dimensional, y si queremos ser más complejos, pues podemos tener señales tridimensionales, X, Y, Z. Obviamente es mucho más abstracto de entender, pero bueno, hay señales hasta n-dimensionales. Las señales también las podemos clasificar dependiendo de los canales, ¿no? Entonces, pues esto de los canales es fácilmente visto, por ejemplo, cuando tenemos un sistema trifásico. Sistema trifásico son 3 ondas sinusoidales, ¿sí? Cada una desfasada una de otra, 120 grados. RST, 120, 240 grados. Entonces la señal RST es una señal que tiene una sola variable independiente, pero tiene 3 canales, ¿no? Las señales trifásicas. O muy común cuando trabajamos con señales biomédicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se va a hacer un electroencefalograma, entonces normalmente se colocan electrodos aquí en el cráneo del paciente, ¿no? Uno de esos electrodos, pues posiblemente la Tierra, ¿cierto? Y digamos que la información a través de todos los canales, pues se llevan a un sistema de procesamiento, ¿sí? Y aquí se visualizan los electroencefalogramas, ¿no? Pero en este caso hay varias señales o varios canales de señal. Si hablamos del corazón, también están, por ejemplo, los electrocardiogramas o también los vectocardiogramas. Entonces, los vectocardiogramas, pues también reciben señales de múltiples canales, de múltiples electrodos que se colocan alrededor del corazón, y en una imagen 3D nos muestra el vectocardiograma, o sea, una señal tridimensional del corazón, ¿sí? Entonces, son las señales clasificadas dependiendo de la dimensión y del número de canales. Cuando es un solo canal se dice que es una señal monocanal. Cuando se tienen múltiples canales se dice que es una señal multicanal. Y para finalizar, pues tenemos las señales. Las señales podemos clasificar dependiendo de en qué tiempo está definido. Entonces, si hablamos de una señal discreta, ¿cierto? Esa señal discreta puede estar definida para tiempos positivos, ¿sí? Entonces, digamos que aquí es n. Entonces, si la señal está definida para tiempos mayores o iguales que 0, se dice que es una señal unilateral positiva o señal hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ya, pues desde el punto de vista matemático, ya vamos a ver, pues es una señal que está multiplicada por μ de n o por un escalón unitario discreto, ¿sí? También están las señales
unilaterales negativas. Entonces, ¿cuáles son las señales unilaterales negativas? Las señales unilaterales negativas son aquellas que están definidas para tiempos negativos, ¿sí? Para tiempos negativos. Entonces, las señales unilaterales negativas están definidas para tiempos menores que cero, o mayores o iguales que cero, unilaterales positivas. Menores que cero, unilaterales negativas. ¿Cómo sabemos que una señal es unilateral negativa? Cuando matemáticamente esa señal esté multiplicada por μ de menos n menos 1. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ya en la próxima clase, todas esas operaciones con señales. Y obviamente pues hay señales que están definidas para todo t, ¿sí? Tanto para tiempos positivos como para tiempos negativos, ¿no? Entonces, una señal x de n que está definida para todo n, o sea, para todo intervalo, para tanto tiempos positivos como para tiempos negativos, se dice que es una señal bilateral. Son aquellas funciones que matemáticamente no están multiplicadas por μ de n ni por μ de menos n menos 1, simplemente la señal. Quiere decir que está definida en todo el tiempo, intervalo de tiempo n, tanto positivos como negativos. Bueno, entonces, pues básicamente esa es la clase de hoy, muchachos. La próxima clase, pues vamos a ver cómo se representan las señales discretas y la idea es revisar las propiedades, ya empezar a ver las señales fundamentales y ver otras formas de clasificarlas.